Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Hemos analizado trastornos definidos por la intensidad emocional, TLP, o la ausencia de la misma, psicopatía. Hoy, nos enfocaremos en una condición de desarrollo neurológico definida por una forma fundamentalmente diferente de percibir, procesar y experimentar el mundo y las interacciones sociales, el autismo o, más precisamente, el trastorno del espectro autista, TEA. El autismo no es una enfermedad, sino una neurodivergencia. No es algo que se cura, sino una configuración cerebral que requiere un enfoque diferente para la comunicación y la adaptación al entorno. Prepárense para comprender por qué los cerebros autistas son a menudo brillantes, lógicos y altamente sensibles, y cómo la comunidad científica ha evolucionado en su comprensión, desmantelando viejos mitos. Veamos primero una breve introducción sobre el autismo. El estudio formal del autismo emergió casi simultáneamente en dos continentes, estableciendo las primeras y distintas categorizaciones de la condición. En 1943, el psiquiatra austroestadounidense Leo Kanner publicó su artículo seminal. Kanner fue el fundador de la psiquiatría infantil en Estados Unidos. Estudió la condición a través de la observación clínica longitudinal y detallada de casos individuales en su clínica de Johns Hopkins, buscando patrones de comportamiento que no encajaran en los diagnósticos existentes. Fue el primero en describir y nombrar formalmente el síndrome. Kanner acuñó el término autismo infantil temprano para describir a 11 niños que compartían una soledad autista extrema, una incapacidad innata para establecer contacto afectivo con las personas desde el comienzo de la vida. También notó su intensa insistencia en la monotonía y el uso atípico y no comunicativo del lenguaje. Esto representó la primera vez que la condición se separó claramente de diagnósticos previos como la esquizofrenia infantil, marcando la pauta para una nueva área de investigación. Paralelamente, aunque de forma desconocida para el mundo angloparlante en ese momento, en 1944, el pediatra austríaco Hans Asperger describió un síndrome similar, pero con diferencias cruciales en cuanto al lenguaje. Asperger fue un pediatra y psiquiatra que trabajó en la Clínica Universitaria Pediátrica de Viena. Su estudio se basó también en la observación clínica de casos a largo plazo. Describió un patrón distinto, al que llamó psicopatía autista, refiriéndose a una anomalía de personalidad, no a la criminalidad. Asperger se centró en niños con inteligencia normal o alta que mostraban habilidades verbales bien desarrolladas, pero que exhibían profundas dificultades sociales, intereses obsesivos y una motricidad torpe. Sus descripciones de los pequeños profesores, debido a sus conocimientos especializados e intensos, sentaron las bases para comprender que el autismo es un espectro amplio de funcionamiento. Tras la descripción inicial, la concepción del autismo se desvió hacia un paradigma causal profundamente erróneo y perjudicial, influenciado por el psicoanálisis y una mala interpretación de las observaciones parentales. El concepto de la madre refrigerador se convirtió en la teoría etiológica dominante, de término peyorativo y dañino, popularizado por analistas como Bruno Bettelheim, postulaba que la causa del autismo era la frialdad emocional, la rigidez o la falta de calidez y afecto de las madres hacia sus hijos. Se argumentaba que el niño se retiraba a un mundo autístico como una defensa contra la hostilidad o la indiferencia emocional de la figura materna. Aunque Kanner mismo había notado una alta intelectualidad y cierta obsesividad en los padres de los niños, esta teoría fue una extrapolación sin fundamento científico que causó un daño inconmensurable a las familias, llevándolas a cargar con la culpa y el estigma del trastorno durante décadas. Esta perspectiva culpabilizadora no solo era incorrecta, sino que también tuvo un impacto devastador en el tratamiento. Las terapias se centraron en enfoques psicodinámicos dirigidos a reparar el daño emocional o a descongelar la relación madre-hijo. Estos tratamientos eran ineficaces, ya que el autismo es una condición de origen biológico, y la orientación de la investigación se desvió peligrosamente lejos de buscar las causas reales. El peso de esta teoría obstaculizó el avance científico durante 2 décadas cruciales, perpetuando la idea de que el autismo era una psicogénesis, causa psicológica, en lugar de una neurogénesis, causa biológica. La concepción del autismo comenzó a experimentar un cambio crucial y necesario durante la década de 1970, cuando la investigación empírica finalmente logró desmantelar la teoría de la madre refrigerador. La investigación se centró en el trabajo pionero del psiquiatra infantil británico Michael Barr. Fue un psiquiatra británico y una figura clave en la psiquiatría infantil moderna.
Su trabajo se basó en la investigación epidemiológica y experimental, utilizando grandes cohortes de niños para comparar y analizar los síntomas. Fue uno de los primeros en aplicar un enfoque empírico riguroso al autismo. Reuter y sus colegas demostraron de manera concluyente que no existía evidencia alguna que vinculara las prácticas parentals con el autismo. Él fue fundamental para establecer la base científica que afirmaba que el autismo es un trastorno biológico del desarrollo cerebral y no una reacción emocional a los padres. Reuter se centró en describir el autismo a través de criterios puramente conductuales y cognitivos, sentando las bases para su inclusión objetiva en los sistemas de clasificación diagnóstica. Este cambio de paradigma permitió que la investigación finalmente se centrara en la genética y la neurología. En lugar de preguntar qué hizo la madre, los investigadores comenzaron a preguntar cómo funciona de forma diferente el cerebro autista. El concepto de autismo se expandió significativamente, dejando de ser visto como una condición única para convertirse en un espectro que abarca una amplia gama de habilidades y desafíos. Este cambio fue catalizado por la psiquiatra británica Lorna Wayne. Lorna Wayne fue una psiquiatra y médica inglesa, cuyo trabajo estuvo motivado por la experiencia de criar a su propia hija autista. Su investigación se basó en el estudio de grandes poblaciones clínicas, epidemiología, y la observación de un amplio abanico de perfiles autistas. Ella fue una defensora incansable de la idea de un continuo en el autismo. En 1981, Wayne tradujo y popularizó la descripción de Hans Asperger, introduciendo formalmente el síndrome de Asperger al mundo de habla inglesa. Esto fue crucial porque permitió el diagnóstico de individuos que, aunque carecían de dificultades de lenguaje y poseían una alta inteligencia, seguían manifestando las características centrales de la condición. El trabajo de Wayne culminó con la postulación de la tríada de trastornos, déficits cualitativos en la interacción social, comunicación y patrones de comportamiento restringidos repetitivos, que se convirtió en la estructura fundamental del diagnóstico de autismo en el DSM-4, demostrando que el autismo no era un trastorno binario, presente o ausente, sino un continuo dimensional. La concepción clínica del autismo se formalizó y estructuró con la publicación del DSM-4, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en 1994, bajo el paraguas de los Trastornos Generalizados del Desarrollo, TGD. TGD fue la categoría diagnóstica utilizada en el DSM-4 para agrupar trastornos que se caracterizaban por deficiencias graves y generalizadas en múltiples áreas de desarrollo, incluyendo la interacción social recíproca, la comunicación y la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Esta denominación subrayaba que los déficits afectaban el desarrollo de manera extensa. El TGD incluyó categorías separadas como el trastorno autista, autismo clásico, Kanner, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el TGD no especificado. Esta categorización formalizó la idea de que existían diferentes tipos de autismo, siendo la primera vez que se reconocía el autismo de alto funcionamiento a nivel oficial, lo que permitió un acceso más amplio a los servicios y la investigación. Sin embargo, esta estructura también creó confusión debido a las superposiciones y la dificultad para distinguir claramente entre el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger, sentando las bases para la posterior unificación diagnóstica. La evolución en el estudio de las causas del autismo trajo consigo un cambio monumental en la concepción y aplicación de los tratamientos, alejándose radicalmente de los enfoques psicoanalíticos de las décadas de 1950 y 1960. La concepción moderna del tratamiento se centró en el análisis conductual aplicado. Es una disciplina científica que aplica principios de aprendizaje, reforzamiento, castigo, extinción, para modificar el comportamiento socialmente significativo. En el contexto del autismo, el ABA utiliza un enfoque altamente estructurado, intensivo y sistemático para enseñar habilidades comunicativas, sociales y de autocuidado. La concepción es que, dado que el autismo implica un procesamiento atípico, el aprendizaje debe ser más explícito y reforzado que en el desarrollo típico. El cambio hacia el conductismo reconoció la necesidad de un aprendizaje funcional para compensar los déficits biológicos. El tratamiento dejó de culpar a los padres y se enfocó en la enseñanza de habilidades de la vida diaria, la reducción de comportamientos problemáticos y el desarrollo del lenguaje. Este enfoque se basó en el principio de que, si el cerebro no aprende por la vía social innata, se le debe enseñar por la vía de la lógica y la consecuencia.
El cambio más significativo y unificador en la denominación diagnóstica ocurrió en 2013 con la publicación del DSM-5, lo que reflejó un consenso científico más maduro. El trastorno del espectro autista, TEA, se estableció como el único diagnóstico que subsumió todas las categorías previas de TGD, incluyendo el síndrome de Asperger. El TEA es la denominación actual que reconoce que el autismo es una condición única que se manifiesta en un continuo dimensional de severidad. Se eliminaron los límites artificiales entre el autismo y el Asperger. El diagnóstico se basa en la presencia de déficits en dos áreas centrales: comunicación, interacción social y patrones restringidos repetitivos, y además, se incluyeron formalmente los problemas de sensibilidad sensorial como un criterio diagnóstico esencial, reconociendo la profunda influencia del procesamiento sensorial en el comportamiento autista. Esta fusión permitió una descripción más precisa de los individuos con TEA a través de la especificación de niveles de apoyo requeridos, nivel 1, 2 o 3, lo que resultó en un enfoque más funcional y menos centrado en etiquetas históricas. La concepción actual del autismo ha sido profundamente influenciada por el movimiento de la neurodiversidad, que representa un cambio fundamental en cómo la sociedad debería ver la condición. Este término, popularizado por la socióloga Judy Seymour, postula que la variación neurológica humana, incluido el autismo, el TRA, la dislexia, etc., es una forma natural y valiosa de la diversidad biológica humana, al igual que la diversidad étnica o de género. Rechaza la visión de que el autismo es inherentemente un trastorno o un defecto que necesita ser curado. El paradigma de la neurodiversidad aboga por la aceptación radical de la diferencia y el fomento de la inclusión. La meta del apoyo no es normalizar a la persona, sino adaptar los entornos educativos, laborales, para que las personas autistas puedan prosperar utilizando sus fortalezas únicas, como el pensamiento lógico y la atención al detalle, al tiempo que se acomodan sus necesidades sensoriales y de comunicación. Este enfoque enfatiza la autodeterminación de las personas autistas y el fin del estigma. La investigación contemporánea sobre la etiología del autismo ha consolidado su naturaleza neurobiológica y ha evolucionado más allá de la búsqueda de una sola causa. Hoy, la concepción se centra en la complejidad de los factores genéticos y estructurales. Las investigaciones neurocientíficas, utilizando técnicas de neuroimagen funcional, han demostrado que el autismo está asociado a patrones atípicos de conexión entre las regiones cerebrales. A menudo se observa hiperconectividad local, demasiadas conexiones en áreas cercanas, lo que facilita el procesamiento de detalles, y hipoconectividad de largo alcance, pocas conexiones entre áreas distantes, lo que dificulta la integración de información social compleja y el contexto. Este hallazgo proporciona una explicación biológica de por qué los individuos con TEA son a menudo mejores en el procesamiento de detalles que en la síntesis de información social. Se ha identificado que miles de genes están implicados en el riesgo de TEA, lo que indica una interacción poligénica y ambiental sumamente compleja. La concepción actual es que el autismo es el resultado de un desarrollo atípico de las redes neuronales que sustentan la cognición social y el procesamiento sensorial, consolidando la condición como un trastorno del neurodesarrollo. Hemos completado un denso recorrido histórico en este primer capítulo sobre el autismo. Vimos cómo la condición fue nombrada por Kanner y Asperger, cómo sufrió el estigma de la terrible teoría de la madre refrigerador y cómo la ciencia de los 70 la rescató y la colocó firmemente en el campo de la neurobiología. La verdad es que la información sobre el autismo es demasiada y súper importante. Para no hacer un video de 3 horas y que se les haga pesadísimo, decidí dividir todo este tema en una miniserie de 3 videos. Así podemos tomarnos el tiempo de ver cada aspecto a fondo. En este video establecimos el origen y la evolución de la concepción del autismo. En los siguientes videos profundizaremos un poco más sobre algunos aspectos del trastorno del espectro autista. Comprender el TEA es ir más allá del estereotipo, es valorar una forma de procesar el mundo con una lógica diferente, más detallada y, a menudo, más sincera. Si este primer capítulo te ha parecido revelador, por favor dale me gusta. Suscríbete para seguir la miniserie y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos la próxima semana en Descifrando la Psique.